Muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes que siguen su canal de Cristero Moderno. Con ustedes, Víctor Telles. Hoy vamos a ver el capítulo 3 del libro de Ezequiel. Ahora, importante saber cuándo se escribe un libro para entender bien el contenido. Cuando se trata de libros de la Biblia, tenemos que saber cuándo se escribieron, sobre todo los libros proféticos y aún más cuando son de carácter apocalíptico, como son Apocalipsis, Daniel, Ezequiel y Zacarías. Ahora, este libro de Ezequiel fue escrito hace 2600 años. Nos dice claramente que fue después del destierro de Joaquín a Babilonia. Y eso ocurre en el año 590 perdón, tengo hipo. 597 o 598 antes de nuestra época, que para tener un número cerrado podemos decir que fue hace 2600 años. Ahora, Ezequiel en hebreo significa Hazak y él, es decir, fuerza de Dios. Y se escribe en un tiempo después de la muerte de rey Josías, cuando sus 5 hijos tomaron cargo del trono uno después del otro, sin ser ninguno de ellos un rey digno y capaz de estar al frente del reino. Eran 5 príncipes demasiado corruptos para poder ejercer bien el reinado. Como tal, inclusive vemos en libros de Jeremías, porque Ezequiel y Jeremías escribieron en el mismo periodo. Mientras el profeta Jeremías escribía para la comunidad que permanecía en Jerusalén, previo a la invasión final de Babilonia. Digo invasión final porque Babilonia invade a Jerusalén 3 veces. Las primeras 2 veces fue para establecer gobiernos títeres y la tercera fue para apropiarse de una vez por todas de la tierra. La primera fue en el 596, ya luego ocurre otra 3 meses después, y la última fue en el 587, antes de la época nuestra, antes de la época de Jesús. Ahora, siendo esta la situación, hace falta entender bien qué es lo que está ocurriendo en tiempos de, ¿cómo se dice? En tiempos de estos reyes. Eh, bueno, el problema con Jerusalén comienza un poco antes, cuando Asiria aún era poderosa. Y había una confrontación entre el imperio de Asiria y el imperio de Egipto, y se estaban peleando por esa tierra santa. Más que nada se peleaban porque el camino conocido como Stella Maris en Israel era un camino importante para la industria y para el comercio. Quien controlaba este pedazo de tierra que hoy llamamos Israel, gobernaba la economía tanto de Egipto como de lo que después llegó a llamarse Grecia y lo que era Asiria y Babilonia. Y precisamente por este punto estratégico, muchos de estos reyes se peleaban por este pedazo de tierra. Sin embargo, este pedazo de tierra estratégico es propiedad de Dios. Varios reyes corruptos decidieron entonces rebelarse en contra del mandato de Dios y empezaban a querer establecer alianzas con los otros países. Tristemente, una alianza política también involucraba postrarse ante los dioses de ese gobierno. Por ejemplo, tenemos a Joaquín, quien acababa de ser desterrado,
que sintiéndose amenazado por Babilonia, decide establecer una alianza con Egipto. Y esto involucra participar en los sacrificios y en las religiones paganas de los egipcios. Tanto Jeremías en Jerusalén como Ezequiel entre los desterrados que iban rumbo a Babilonia, aún no habían llegado a Babilonia. Es importante ver eso, porque nos menciona una ciudad clave. Habiendo sido Dios testigo de las adoraciones paganas de Israel y cómo Israel había abandonado a Dios, Dios levanta a Ezequiel como profeta. Ya vimos en el capítulo 1, se nos establece la aparición de Dios, donde Ezequiel es transportado al cielo más alto para ser testigo de la grandeza de Dios. En el capítulo 2 se establece una clase de convocatoria. Y ahora vamos a continuar con el siguiente capítulo, el capítulo 3. Vamos a ver qué mensaje tiene, qué es lo que está diciendo Dios a Ezequiel y esto qué implica para nosotros en nuestros días. En primer lugar, lo que ellos profetizan como lo que ha de ocurrir para ellos no tiene que ver con los acontecimientos de nosotros, pero hay otras realidades espirituales más profundas que sí tienen algo que ver. Comencemos. Los invito a que tomen su Biblia y abran al libro de Ezequiel capítulo 3. Vamos a ver qué es lo que le dice Dios a Ezequiel. Comencemos. Y vemos que empieza diciendo, disculpen, mi computadora está un poco lenta, pero ahí va. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come lo que encuentres, es como aparece en el hebreo original. ¿Y qué es lo que encuentra? Vemos entonces lo que está encontrado, dice, come este rollo y ve, habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas este rollo. Ahí nos está dando el significado de lo que dice, significa comerse el rollo. Nos está diciendo, llena tus entrañas con este rollo. Es decir, el comer el rollo, el consumir el rollo, quiere decir hacer propia la palabra de Dios. Nos está diciendo aquí que nos tomemos el tiempo de escudriñar. Inclusive en inglés y en español tenemos un refrán parecido. Si encuentro yo, por ejemplo, que a un niño le gusta leer, le doy un libro y rápido se lo acaba de leer, podemos decir, este niño se devoró el libro. Consumió todo el contenido del libro así de rápido. De eso se refiere. De eso está hablando aquí. Absorber el conocimiento, absorber la enseñanza que hay en este rollo. Y este rollo representa la palabra de Dios. Aún no como Biblia, porque la Biblia aún no existía. La Biblia no se formó como tal hasta el año 382. Tampoco había un canon específico del Antiguo Testamento. Recuerden, estamos hablando de los acontecimientos del año 597 antes del tiempo de Jesús. El primer canon judío
no se forma hasta poco después de la época de los macabeos, 400 años después, sino que simplemente está refiriéndose a una escritura del Torah, aunque todavía no existía en el canon del Tanaj y el canon de la Biblia mucho menos. El Torah ya existía, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros 5 libros de la Biblia, conocidas para los católicos como el Pentateuco. Esos 5 libros son la Torah. Estos libros sí existían, y es esta misma Torah, estos primeros 5 libros de la Biblia, este Pentateuco, lo que está siendo representado por este rollo que se le da. Está diciéndole Dios a Ezequiel que tiene que hacerse, que tiene que consumir, tiene que hacerse un buen conocedor de esas leyes del Torah que, al, que él está siendo preparado para ser enviado. Es decir, no, el verdadero profeta no se lanza ahí diciendo, escúchenme, soy profeta, Dios me ha dicho esto. No. El verdadero profeta también se toma tiempo de capacitarse, educarse. Es esto lo que dice de consumir este rollo que va a recibir. Oseas capítulo 4 versículo 6 nos dice que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y también por falta de conocimiento hay muchas gentes que no saben distinguir un verdadero don de profecía. Tienen una visión y ya dicen, ay, la María, la Virgen me estaba diciendo esto y el otro. Hace un par de semanas había una mujer ahí subiendo en YouTube cada tontería diciendo que María le había dicho eso, que María le había dicho el otro. Y inclusive esa disquevidente decía que supuestamente la Virgen le había dicho que Dios destruiría la Iglesia Católica. ¿Cómo va a decir María eso? Si la Iglesia Católica es la única que está por parte de Cristo y la única que proclama una fidelidad a María también por su papel que ocupó como madre de nuestro Redentor. Y toda la clave está, prontito yo comenté que esa visión era un fraude. ¿Y por qué pude yo identificar eso como fraude? Por el hecho de haber estudiado la palabra de Dios. Por el hecho de conocer la palabra de Dios, uno es capaz de reconocer a los charlatanes como esa mujer, quien todavía se atrevió a preguntarme, llena de vanidad, llena de soberbia, se atrevió a decir, ¿y qué? ¿Tú también has tenido una visión de María que te atreves a cuestionarme que esto y que el otro? Simplemente yo le contesté, la Virgen María sí se aparece, pero no a charlatanes. Y cuando se aparece, no contradice las enseñanzas de su Hijo, quien prometió que estaría con su Santa Iglesia Católica hasta el fin del mundo y no que la estaría destruyendo. Y que también prometió que llegarían falsos profetas predicando doctrinas que no vienen de Dios, que estas se tienen que rechazar aunque un ángel mismo llegue a predicarlas. ¿Cómo pude yo responder esto? Dice la palabra de Dios que hay que consumirlo. En el libro de Efesios capítulo 6 se nos identifica que estamos en una batalla espiritual contra las huestes del mal. Y que para poder luchar contra estas batallas tenemos nosotros inclusive que tener la espada del Espíritu Santo, la cual es la Sagrada Escritura. Tenemos que consumir la Sagrada Escritura. Tenemos que hacernos conocedores de la santa palabra de Dios y así no poder dejarnos engañar ya sea por sectas protestantes que tuercen la Biblia para engañar a uno, o bien por falsos católicos, gente que se dice ser católica y no lo son, como Rafael Díaz,
Guido Rojas, que ahora está queriendo decir empezar a infiltrar poco a poco ideas protestantes al catolicismo, y visiones como esta de Nuestra Señora del Pozo y esta otra que confronté el otro día. Tenemos que consumir del sagrado libro de Dios. Claro, la Biblia, ni siquiera el Tanaj existía en tiempos de Ezequiel, pero sí existía el Torah. Y Dios le dice que consuma el Torah, que ingiera, que se devore al Torah y se haga. Y después nos viene diciendo aún, diciendo inclusive, alimenta tu vientre y llena tus entrañas, llena tu interior. Quiere decir, internaliza esa palabra de Dios, pero también hazla tuya. Enamórate de la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, no hay nada más hermoso que poder conocer y entender la palabra de Dios de tal modo que me pueden citar algún texto bíblico y poderlo explicar. Poder entender los misterios de los libros apocalípticos, por conocer bien la Sagrada Escritura. Y lo mejor de todo, poder reconocer y encontrar la santa doctrina que Dios estableció a su santa iglesia a través de los apóstoles, y poder encontrar la mención a esta doctrina en la Biblia. Poder refutar a los que predican el mal y a la gente que está confundida, poderle corregir. Pero para eso hay que consumir este libro sagrado, que es la palabra de Dios. Por eso dice aquí que fue en su boca dulce como la miel. En el hebreo original dice, y fue ante mi estómago miel por su dulzura. Es lo mismo, pues. Una vez, en otras palabras, Dios le está diciendo a Ezequiel que como le va encargando el Espíritu, le está encargando una misión, tiene que capacitarse para poder ejercer esta misión. Dios es un Dios de orden, no un Dios que inspira desordenadamente a la gente cosas que no van, como con estas otras personas. Por eso hay que capacitarse. Mucha gente se suelta a disque profetizar sin estar capacitados, y por eso dicen cada torpeza. Por eso hay tantas sectas protestantes que se forman. Por eso es que una persona ya no está de acuerdo con su pastor, sale y dos puertas al lado establece su secta, y ahí están ya los dos pastores peleándose entre sí por el rebaño. Por eso Jeremías 23, 1, 2 advierte en contra de ese tipo de personas que se ponen disque a pastorear y profetizar sin haber tenido una capacitación apropiada para ello. Vamos ahora al versículo 4. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. Ya que te has tomado el tiempo de prepararte, ahora te envío. Es por eso que los sacerdotes dedican 8 años, algunos hasta 12 años, dependiendo la orden, en capacitarse para poder ser ordenados como sacerdotes. No dedican solamente unos 4 o 5 años a los más disque capacitados. Tampoco lo hacen de aprenderse uno o dos versículos y ponerse la Biblia bajo la axila, como al estilo de Guille Ávila y algunos otros payasos por ahí. Tampoco es repetir cualquier tarugada que se le ocurre a uno, como al estilo de César Villalobos, Doña Pancha y Nicolás Santos suelen hacer. Por eso es que este tipo de gentes no pueden más que repetir los mismos cuentos
rayados que siempre hacen, porque no se capacitan, no se preparan, no devoran este texto bíblico, sino solamente las morusas que les da su pastor. Una vez preparado, una vez que Ezequiel ya se capacitó, ahora lo envía a predicar. Y le dice que está enviado a predicar a un pueblo que él ya conoce. Es decir, está con los que fueron desterrados de Jerusalén a Babilonia, pero él no va a predicarle a los babilonios, él va a predicarle a los judíos que fueron desterrados rumbo a Babilonia. Sigamos viendo. Disculpen esos truenos, estamos pronto a celebrar el 4 de julio la independencia de este país y siempre hay gente que madruga con los cohetes. Es decir, que empieza con tronados más temprano, pero regresemos al texto. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Está diciéndolo que él está enviado para predicarle a los judíos enviados al exterior. Pero estos judíos ya llevaban varias décadas a estar impuestos a los dominios y a la manipulación de los babilónicos que estaban queriendo tomarlo. Ya las generaciones más jóvenes ya estaban ya les habían ganado para poderles conquistar. Ya le habían ganado ¿cómo poderles decir? Ya las generaciones nuevas se habían hecho la idea de las doctrinas y la cultura pagana de la Babilonia que los estaba llevando al cautiverio. Y precisamente por eso muchos estaban ya sordos, por haberse empedernidos con el mundo del placer, con las ideologías que estaban de moda. A menudo las ideologías de moda nos vuelven testarudos, nos vuelven necios y a no querer aceptar la doctrina del Señor. Hoy en día tenemos, por ejemplo, la ideología del aborto, el que supuestamente la mujer tenga derecho de asesinar a su propio hijo. Y ahora en estos meses de verano también se circula mucho la puerca ideología del género, que ya inclusive están queriendo adoctrinar a niños menores. Por ejemplo, en las caricaturas de Disney ya empiezan a incorporarse escenas de la homosexualidad y del lesbianismo, como lo fue en esta caricatura reciente de Buzz Lightyear. La otra vez estaba yo queriendo ver Netflix y tuve que descontinuar Netflix e interrumpir la serie que estaba viendo porque se promovía mucho la cultura homosexual y la cultura de los lesbianos. Es un asco realmente. Uno ya no puede salir a la calle sin encontrarse a una gente degenerada que promueve esa basura. Y nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios tal cual es, no a estarnos adaptando nuestras enseñanzas a la enseñanza de ellos, no a estar ordenando matrimonios homosexuales y lesbianos como hacen en algunas sectas protestantes, como se hace entre los anglicanos que ahora tienen a un obispo, Dobson, que es abiertamente homosexual y está viviendo como marido y mujer con su amante, otro homosexual. Y aún así, esa iglesia anglicana, aquí le dicen episcopaliana, lo tienen por obispo. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y por eso está diciendo, te envío ante gente necia, ante gente testaruda. Es lo que empieza a decir aquí.
gente dura de frente, obstinada de corazón, gente testaruda, gente necia, porque ha decidido adoptar las ideologías de moda. Hace, ¿qué? 30, 40 años, la ideología de moda era el estilo de vida de los hippies. Y la gente iba, ay, qué bonito se oye. Iban ahí y por esa mentalidad de los hippies después se levantan comunidades peligrosas como la de Jim Jones en Jonestown. David Koresh en Texas en el 93, donde murieron cientos de personas. Y hoy en día está la ideología de género, promoviendo un estilo de vida que hace 35 años fue la causa de una de las peores pandemias que aún están plagando más fuerte en ciertas partes del mundo, como ahora agarró bien duro en África, donde 2 de cada 3, según las últimas encuestas que vi, no sé qué tan ciertas sean, pero hay un reporte donde dice que más de la mitad de las familias, más de la mitad de los adultos en ciertas regiones, no estoy diciendo todos, están infestados con ello debidamente a estos estilos de vida cuestionables. No lo digo como forma de racismo, etcétera. Lo digo según algunas estadísticas que han surgido. Oremos por nuestros hermanos que están en estas partes del mundo donde se ha importado esa triste pandemia, primero por la promoción de ideología de género y después por promoverse después por medio del machismo de ciertas culturas que después de haber sido contagiado por ese virus, entonces empiezan a ocultar que estuvieron una vez fuera del closet y empiezan a tratar de ocultarlo con unas muestras de machismos con las cuales después termina regándose el bicho por toda la sociedad. Oremos para que nuestros hermanos que ahorita son presas de esta terrible ideología de moda se conviertan a Jesucristo y conozcan el verdadero amor y ya no estén confundiendo sus puercos actos lujuriosos por un amor que no lo es. El día de mañana no sabemos cuál será la otra ideología de moda, pero tristemente cada generación tiene una ideología de moda. Ignoremos esos cohetes que están tronando. Como dije hace rato, están festejando un poco temprano la independencia de este país. Sigamos viendo. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra el rostro de ellos y tu fuerte contra la de sus frentes. Te he hecho firme para que tú puedas resistir con firmeza, de manera que tú no te dejes engañar por estas corrientes. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Una cosa triste es que tampoco estas corrientes filosóficas, estas corrientes de ideología, no nomás se limita al extremo izquierdista que promueven estas ideologías asquerosas. También hay otro movimiento que también promueve ideologías falsas. También hay un movimiento religioso, aunque estos dicen no ser religiosos, muestran por su forma de hablar más inclinación religiosa que nada. Y que en vez de predicar a Jesucristo como debe de hacerse, se dedican a atacar, insultar, difamar y calumniar a la Santa Iglesia Católica de Jesucristo nuestro Señor. Ambos extremos tenemos gente necia, gente dura. Ahorita estuve yo con un debate, ni siquiera poder ese debate. Un tipo subió una imagen
donde ofende y ataca a los sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo, diciendo, sacerdotes de demonio, que esto y que el otro. Lo desenmascaré, lo corregí, desenmascaré cómo él está torciendo la Biblia para contradecirla. Y lo único que ese pobre hombre necio y testarudo sabe hacer es volver a subir la misma imagen que acaba de ser refutada. Como si por más que subiera la misma mentira, se convertiría en verdad. El año pasado, y creo que el antepasado también, refuté a otro hombre llamado César Villalobos. Y aún sigue, cada vez que lo confronto en sus canales, su mentira. ¿Qué es lo que él hace? Abre otro medio, otro de los medios sociales para seguir promoviendo y escupiendo su propio y asqueroso veneno. La semana pasada me encontré con otros dos protestantes vomitando veneno contra la iglesia. Ustedes vieron cuando subí acerca de uno de ellos, un tal Nicolás, y también otro Omar Sánchez, que tuve que ponerme duro con ellos hasta el punto de subir en sus mismos medios estas predicaciones, con la esperanza que ellos y algún ser querido de ellos lleguen a conocer la santa verdad. En vez de aceptar la fe, insultaron, ofendieron y volvieron a cerrar sus canales. Nos está advirtiendo aquí que tengamos cuidado, que Dios nos envía a desenmascarar a gente necia, a gente testaruda. Al estar leyendo esto me acordé de una hermanita que también tiene su cuenta en el Facebook. Mi hermana Castañeda, creo que es apellida. Con quien ya he hablado en varias ocasiones. Esta hermana una vez fue engañada por los protestantes, pero abrió los ojos y regresó a la Santa Iglesia de Jesucristo. Y desde entonces Dios la usa a ella para desenmascarar pastores. Empezando con los pastores que una vez fueron pastores de ella, que ya la han atacado personalmente por atreverse a denunciar las mentiras que ellos dicen. Hermanita, ánimo. Esta es para ti, hermanita. No me acuerdo yo el nombre primero exacto, pero creo que el apellido es Castañeda. Y creo que tú sabes, hermanita, de quién estoy hablando. Aquí también Dios mismo también te está hablando a ti, diciendo, sé firme y no titubees de estas personas. Sigamos viendo versículo 9. Como diamante más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo de ellos, porque son casa rebelde. ¡Ánimo! La mentira tiene que desenmascararse donde quiera que ésta se presente. Pero más importante aún, a la hora de desenmascarar la mentira, hay que sustituir esa mentira con la verdad del Evangelio de Cristo. Si vamos a denunciar la mentira de los protestantes, no limitarnos a decir, ustedes los protestantes están mal por esto, esto y el otro, sino voltearlo y demostrarle al mundo que los que conocemos y predicamos a Cristo somos los católicos. No nomás tirarle a los católicos y defendernos porque nos atacan de María, sino voltear y mostrar cómo toda la doctrina cristiana católica va orientada a nuestro Señor Jesucristo. Me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Tómalas en tu corazón, profundízalas, hazla en tu interior.
Y luego dice, y escúchalas, pon atención. Vamos a regresar a lo que estábamos viendo. Y estábamos viendo que Dios también está enviando a este profeta a predicar a los que han sido llevados en cautiverio a Babilonia. ¿Cómo podemos reflexionar esto en nuestro tiempo? Hoy en día, ¿quiénes son esos descarriados a Babilonia? Sabemos que Israel es el pueblo de Dios en la antigua alianza. En la nueva alianza, este pueblo de Dios es su santa iglesia católica. Pero sabemos también que hubieron alguna gente enviada a predicar por parte de Satanás para engañar a las personas. Nos dice Jeremías 23, 1, 2 sobre aquellos pastores que solamente dispersan al rebaño. Esa es la nueva Babilonia. Los que dispersan al rebaño enseñando las herejías protestantes inventadas en el siglo XVI. Herejías como sola fides, que en contrario a lo que ellos predican, no es doctrina bíblica. Predicando el calvinismo, un Dios discriminador, que antes de que la gente nazca, él ya tiene decidido de antemano a quién va a condenar al infierno y no pueden hacer nada para salvarse. Doctrinas puercas y sucias como las que tuercen el Nuevo Testamento y tuercen Apocalipsis 17 para escandalizar a las personas. Gentes con una mentalidad puerca y sucia que en vez de predicar el evangelio solamente se les ocurre inventar cómo calumniar y difamar a la iglesia. Esa es la nueva Babilonia. La gente que se ha salido de la iglesia para ir a conectar a ellos, la Biblia les llama anticristos. Pero aún entre ellos hay gente con un buen corazón que solamente buscan la verdad, pero por su iglesia son engañados. Oremos por ellos, aquellos que realmente todavía están en posibilidad de ser traídos a Jesucristo. Vayamos, busquemos a esas ovejas y traerlas a Jesucristo, a su santa iglesia católica. Sigamos viendo. Pero versículo 8. He aquí hecho tu rostro, ya vimos esa parte, ¿verdad? Estamos en el versículo 11. Y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo. Háblales y diles, no dejen de escuchar. Y dice el Señor Dios. Dios nos está advirtiendo o le está advirtiendo a Ezequiel que está enviándolo a un grupo necio. Algunos van a escuchar, pero algunos no. Y le está advirtiendo desde ahorita que no todos le van a hacer caso, que van a haber muchos que lo van a rechazar, van a haber muchos que lo van a insultar, va a haber muchos que lo van a ofender. Y pues es normal que bajo esa advertencia uno diga, pues, si es así, ¿de qué sirve que yo vaya a predicar? Si es así, ¿para qué voy a ir a hablar? No, hermanos, al contrario, tenemos nosotros que ir y aunque nos oigan o aunque no nos oigan, hay que ir a hablar. ¿Qué caso tiene? Vamos a ver más adelante qué dice Dios al respecto. Entonces el Espíritu me levantó. En el hebreo veamos cómo lo dice.
Así buscar otra palabra también en el veamos en el hebreo el versículo 10 y este otro versículo que estamos viendo que es el 12. Y estos nos dicen lo siguiente. Vamos ahorita a Ezequiel 3:10. Perdonen, mi computadora está un poco lenta ahorita, como vieron ahorita. Aquí el 3:10 nos dice la siguiente palabra. Este no es. Discúlpenme, mi computadora está lenta ahorita. Ahí está ya. Vayomer Elai Adam Kol Bar Asher Edaver Aleja. Kach Palveja Vazdeja Shem. Ya lo vamos a ver más adelante, el siguiente versículo. ¿Dónde quedó lo que será? A ver. Aquí está. Vamar Koemar Adoni Yahvé. Y diles a ellos así, Señor Yahvé. Quiero resaltar aquí. Mucha gente quiere traducir esta palabra como Adonai, pero esta parte aquí no dice Adonai, es Yahvé. Esta parte de aquí. Adonai es aquí, es lo que Adonai. Que no dice Jehová, es Yahvé. Esta palabra no dice Jehová, dice Yahvé. No crean en una Biblia que diga Jehová. Jehová es un ídolo de los masones. Si la Biblia de ustedes dice Jehová, arrójenla a la basura y quémenla, porque es una Biblia falsa, una Biblia alterada por los masones. Una Biblia que dice Jehová es una Biblia que fomenta la idolatría. Siempre he dicho que se me hace irónico y hasta cierto punto hipócrita como aquellos que me invocan a Jehová se atreven a acusar y atacar a la Iglesia Católica de ser idólatras cuando la Biblia de ellos eh, invoca a un ídolo. Sigamos viendo.
nos dice lo siguiente. Vakashani Rua Ha Ajei. Me levantó. Aquí la palabra que dice es Tershani, que decir simplemente levantar, no tanto en poner de pie, sino de elevar. Es decir, fue por así decirlo, a la presencia de Dios. Fue elevado al cielo. Sigamos viendo qué más nos dice aquí. Vamos a seguir viendo ahora Ezequiel, capítulo. Permítanme, está fallando aquí mi computadora. Bien, ahora vamos a tratar de entrar a ver qué más nos dice Ezequiel en su palabra. Y vemos que nos sigue diciendo en el versículo 13, oí el ruido de las alas de los seres vivientes que se tocaban la una a la otra y el ruido de las ruedas junto a ellos, un gran ruido atronador. Aquí abajo voy a ponerles la conexión al capítulo 1 donde se nos introduce acerca de estos ángeles. Estas ruedas son los ángeles llamados tronos y las alas que vemos son las alas de los querubines. De eso hablamos en el capítulo 1. Les voy a poner el enlace aquí. Y el Espíritu me levantó y me tomó. Yo iba con amargura en la indignación de mi espíritu y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Bueno, vemos que Ezequiel fue elevado ante la presencia del Señor, ante el trono de la gracia. Pero aún estando ahí no se regocijaba con el esplendor de Dios. ¿Por qué? Porque tiene la amargura. Dice que sentía la amargura y la indignación en su espíritu. ¿Por qué se sentía amargado? ¿Por qué se sentía indignado? Recordemos que Dios le está diciendo que Él está siendo enviado a una cultura, a unas personas necias, testarudas, que no van a hacer caso. Y de seguro se siente como muchos de nosotros. ¿Y yo para qué voy a hablar? Nadie me va a escuchar. Pero fíjense, hermanos, qué es lo que dice. Entonces vine a los desterrados de Tel Aviv, que habitaban junto al río Quebar, y ahí donde ellos vivían, estuve sentado 7 días, atónito en medio de ellos. Estuvo afectado por esta visión. No sabía qué hacer. Cuando Dios muestra su grandeza, deja uno atónito, sin saber ni cómo responder. Y luego pasa al versículo 16. Y sucedió que al cabo de los 7 días vino a mí la palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, te he puesto por centinela la casa del Señor de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Ahora está hablando firmemente. Y ahora la advertencia no es tanto para la gente desterrada. Ahora la advertencia viene directamente para Ezequiel. Mira, Ezequiel, que te he puesto como en vigilia. En el hebreo dice, te he puesto como el portavoz. Es decir, él ha sido asignado para ser el mensajero directo de Dios. Y como tal, tiene un compromiso grave, un compromiso de máxima importancia, que todos nosotros que somos llamados al servicio del Señor, que en un momento u otro hemos sentido tal vez el rechazo de gente que prefiere abrazar la ideología de género, o gente que nos acusa que nos escondemos detrás de la Biblia o X cosa, que hemos
o peor aún, muchos de mis hermanos que viven donde la iglesia está siendo perseguida, por ejemplo en Suriname, donde el gobierno está íntimamente ligado con el protestantismo, causando estragos al catolicismo, o en Siria, donde está ISIS, ejecutando a nuestros hermanos católicos, en Sudán, donde está de moda incinerar sacerdotes dentro de cajuelas de vehículos, en Indonesia, donde han habido bombas. Aquí Dios nos está advirtiendo fuertemente lo siguiente: Hijo de hombre, te he puesto por centinela a la casa de Israel. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviérteles de mi parte. Esto hizo San Oscar Romero de las Américas en El Salvador. Esto han hecho los grandes mártires. ¿Por qué? Porque es un compromiso. Estando donde tú estés, si tú eres un siervo de Dios en la apologética, vas a confrontarte en muchos protestantes necios. Si eres un siervo de Dios en la evangelización, en terrenos donde aún no hay muchas almas que se postren a Cristo, como lo es en la India, como lo es en Indonesia, gente donde el Islam ha casi acabado con el cristianismo, como en Nablus, como en Siria, o en lugares donde, o si acaso estás tú ahí teniendo que evangelizar, donde corres la bendición de estar rodeado por tu derecho de adoración, pero tienes que enfrentarte con la evangelización de la gente que por su ignorancia practica un falso catolicismo, practicando costumbres que no han sido establecidas por nuestra iglesia. A ti te está hablando también. A ti que eres padre de familia, que tienes la obligación de educar a tus hijos en el camino del Señor, predicarles la palabra de Dios, y tus hijos te llaman: papá, ya no son las cosas así, papá, el mundo ya ha cambiado, papá, que esto y que el otro, papá, no seas fanático, papá, esto. Sí, tú como padre de familia también estás siendo llamado a ello. Tú como mujer de fe en tu casa con un marido que tal vez no quiera entender ni reconocer las cosas de Dios, y la gente te diga, y tu marido te diga: ya vas otra vez para la iglesia, que esto, que lo otro, o que gente te llame que cucaracha de la iglesia, etcétera. Todo esto es lo que estaba sintiendo Ezequiel. Por eso es que Dios le dice estas palabras: que sea firme, que no desista, que no se deje desanimar por aquellos que no quieren saber de las cosas de Dios, que insista con su cargo de ser siervo de Dios, ganándose esas almas para nuestro Señor. Pero algunos dicen: ¿y qué tal si no lo digo? ¿Qué tal si me callo y no empiezo a proclamar la palabra? ¿Qué tal si no le digo a mis hijos que hay que ir a misa? ¿Qué tal si no confronto la injusticia? ¿Qué tal si no me detengo a desenmascarar la mentira donde ésta se encuentre? ¿Qué tal si no confronto las injusticias? ¿Qué tal si me callo y no me pongo a hablar en contra del aborto? Pues entonces, hermano mío, San Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Y ahora Dios le contesta esta pregunta con unas palabras mucho más profundas. Versículo 18. Cuando yo diga al impío, al malvado: ciertamente morirás, y no se lo adviertes, si no hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Si tú estás siendo enviado a proclamar un evangelio, si tú estás enviado a proclamar una verdad a alguien y no lo haces, y esa persona no se convierte, Dios te va a culpar a ti. Versículo 19. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, morirá él por su iniquidad,
pero tú has librado tu vida. Hermano, tu deber y el mío no es convencerlos. Tu deber y el mío es solamente traerles el evangelio. El director de la película, de la serie Chosen, una vez lo dijo de una manera muy bonita. Tu deber y el mío no es multiplicar los panes. Tu deber y el mío nomás es traer el pan y el pescado para que Jesucristo lo multiplique. Hay un refrán que dice, puedes traer el caballo al agua, pero no lo puedes obligar a beber. Tu obligación y la mía es llegar y predicar la palabra de Dios. Donde vemos que una persona esté practicando el mal camino, nuestro deber es advertirle, estás tú mal por esto, esto y el otro. Si la persona es humilde, sencilla, reconoce su error y viene a Cristo, gloria a Dios, ya ganaste su alma. Pero si tú advertiste, si esa persona no te quiso escuchar, tú ya cumpliste. No necesitas seguir insistiendo como como cuchillo de palo. Proclama, pero últimamente ellos determinarán si aceptan a Dios o no. Versículo 20. Cuando un justo se desvíe de su justicia, cometa iniquidad, yo pondré un obstáculo delante de él y morirá, porque tú no le advertiste. Él morirá por su pecado, y las obras de justicia que había hecho no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Es decir, una persona buena, una persona de Dios, llega a pervertirse y llega a enamorarse, por ejemplo, del dinero y está correteando tras el dinero, haberse olvidado de Dios, tenemos que corregirle y volver a llamar a la senda de Dios. Dios pondrá de su parte para ponerle señales para hacerlo regresar. Pero si ese no regresa y muere por su iniquidad, si nosotros no le hemos advertido, seremos responsables de esa sangre. Versículo 21. Sin embargo, si tú has advertido al justo para que el justo no peque, y él no peca, ciertamente vivirá porque aceptó la advertencia y tú has librado tu vida. Si la persona necia decide escuchar y se arrepiente y viene a Cristo, o si es una persona buena que iba a desviarse, pero porque llegó alguien predicándole, regresa al buen camino, habrás tú rescatado tu vida. Y habrás rescatado también la de él. Es decir, si tú tienes una palabra de Dios que proclamar y no la proclamas, tienes la sangre de dos personas en tu mano, la de ese pecador y la tuya. Pero si sí la proclamas, has rescatado tu vida y tal vez inclusive la de aquel pecador. Quiero hacer aquí una pausa y quiero que me escuchen porque sé que hay algunos protestantes también aquí viendo este video. No quiero que se dejen llevar a un mensaje para los protestantes. No quiero que se dejen llevar por estas cosas que esta gente está diciendo aquí. No quiero que se dejen llevar protestantes por lo que aquí dice. Estas palabras no son para los protestantes. Estas palabras no son para los evangélicos. Porque los evangélicos no son llamados a predicar la palabra de Dios. La palabra que los evangélicos predican no es la que viene de Dios. Si tú eres una secta evangélica, tu mensaje no viene de Dios. Y por lo tanto, esta advertencia que se nos está demostrando
hablando aquí no es para ustedes, porque ustedes evangélicos, Remanente Fiel, César Villalobos, Doña Pancha, Jeremías Martillos, Nicolás Santos, Omar Sánchez, ustedes no predican la palabra de Dios. Esta advertencia de hablar al pecador no es para ustedes. Ustedes son los desterrados en Babilonia, engañados por el espíritu de Satanás. En este caso, gentes, hombres de Dios como Elmer Arana, Rodrigo Calvo, Betty Valenzuela, el Padre Toro y un servidor, somos enviados a corregirlos a ustedes de sus errores. Pero si ustedes siguen de necios, entonces la condenación, la condena pronunciada en Jeremías 23, 1, 2 será para ustedes. Pero si escuchan la voz de Dios, doblan la rodilla y vienen a Jesucristo, cosa diferente es. Es por eso que gente como Betty Valenzuela, Luis Toro, Elmer Arana y muchos otros de mis valientes hermanos en la fe forman un ejército importante para el Señor, confrontando las herejías y las mentiras en sus canales. Saludos y bendiciones también a Fermín, al hermano Fermín allá en el norte de México. También saludos a otros grandes apologetas como Francisco González, como Dante en el grupo de apologetas. Ánimo, hermanos, sigan firmes en el Señor. Continuando con lo que nos dice aquí. Cambia ahora a Dios el tema y pasa a otra perícopa diciendo: allí vino sobre mí la mano del Señor, y él me dijo: levántate y ve a la llanura, y ahí te hablaré. Entonces me levanté y salí a la llanura, y he aquí la gloria del Señor estaba parada allí, como la gloria que vi junto al río Quebar, y caí rostro a tierra. Está hablando otra vez sobre lo acontecido en el primer episodio, en el primer capítulo que vimos, cuando la gloria de Dios lo transporta ante el trono de la gracia y cae rostro a tierra para adorar. El Espíritu, versículo 24, entró en mí y me hizo ponerme en pie y habló conmigo. Y me dijo: ven, ciérrate en tu casa. Y tú, hijo de hombre, mira, te echarán cuerdas y con ellas te atarán para que no salgas en medio de ellos. Es decir, que cuando vaya él, unos dirán: ¿cómo que lo sacó a la llanura y ahora lo hace regresar? Pues lo sacó a la llanura para poder hacerlo regresar simbólicamente, para dar a entender que así como él se va a encerrar en la casa ahorita, es una prefiguración, una profecía de lo que ha de pasar con él en breve por estar predicando la palabra de Dios. Tú, hijo de hombre, versículo 25, mira, y te echarán cuerdas y con ellas te atarán, para que no salgas en medio de ellos, y haré que tu lengua se te pegue al paladar y enmudecerás, y no serás para ellos el hombre que reprenda, porque son una casa rebelde. No serás para ellos el hombre que reprenda. Es decir, tú estás hablando en nombre de Dios, pero ellos no te quieren reconocer como la autoridad enviada por Dios por sus necedades. Ahí tenemos, por ejemplo, a esta mujer de Nancy Pelosi y a este Joe Biden, herejes, hipócritas que se dicen ser católicos, pero se han atrevido a actuar en contra de la iglesia y se atreven a confrontar a la iglesia diciendo: no me puedes excomulgar,
Claro que tienen toda autoridad para excomulgarte. Si tú apruebas el aborto, no tienes nada que hacer comulgando. Es un pecado mortal que siendo tú un personaje activo en la guerra contra la vida de los bebés. Si eres una persona que se dedica a promover la mentira del aborto, no tienes derecho a comulgar. Es pecado mortal que comulgues siendo tú una persona que promueva el aborto. Pero viene gente necia y dice, ¿y quién se cree la iglesia para excomulgarme? Pues es la iglesia, son los que representan a Cristo aquí en la tierra y por eso tienen la potestad de excomulgarte si tú estás promoviendo un pecado mortal. Es lo que dice aquí, la gente rebelde no va a reconocer la autoridad que viene de Dios por sus rebeldías. Los abortistas, los promotores de la ideología de género, los falsos católicos protestantes apóstatas, toda esta gente, no todos los protestantes. Hay algunos protestantes que debo aclarar. Hay algunos protestantes decentes que sí proclaman la verdad de Dios, pues no atacan a Cristo, sino solamente se dedican a predicar a gente necesitada, como Alcance Victoria. No son católicos, pero tampoco atacan a la iglesia. Solamente buscan a pandilleros y a drogadictos para sacarlos de ese mundo donde están y traerlos a Cristo. Esos, muy bien. Pero luego hay otros como los evangélicos, como Remanente, como Jeremías Martillo, como César Villalobos, como Doña Pancha, que no tienen nada que ver con Jesucristo, no tienen nada que ver con el Evangelio, pero se encierran en su obstinación en contra de los siervos de Dios. Gente como Nicolás Santos, gente como este tipo que sigue poniendo la misma porquería vez tras vez tras vez. Sigamos. Um, pero cuando yo te abriré la boca y les dirás, así dice el Señor. El que oye, que oiga. El que rehúse oír, que rehúse, porque son una casa rebelde. Nuestro deber es predicar. Nuestro deber es predicar. De ahí en fuera, si ellos aceptan la predicación, gloria a Dios. Si ellos lo rechazan, tú cumpliste con predicar. Bendito y alabado nuestro Señor Jesús. ¡Viva Cristo Rey!